¿Qué tal, mis hermanos? Les habla el pastor Rafael Ramírez. Qué honor poder llegar donde usted está. Altamente privilegiado por Dios de poder llegar a su vida. Convocamos un ayuno en esta semana pasada y nunca, pero nunca imaginamos la respuesta tan abrumadora que hemos tenido. Debido a la bendición de haber tenido a una de mis gemelas traduciendo, llegamos a países de habla inglesa que obviamente con el español nunca hubiéramos podido llegar. Los reportes son creo que son 162 países que han respondido. Gente de todas partes del mundo diciendo que están en ayuno. Algunos entendieron que era a partir de ese día, otros creyeron que era a partir de esta semana, pero no importa. Dios está sentado en su trono y Él ve el corazón de sus hijos. Yo quisiera ministrarle en esta hora una palabra. En medio de todo lo que está pasando, en medio de toda la situación caótica, gente muriendo por todo lado, se ha pedido que las personas quedemos en nuestras casas para que la pandemia no se extienda más y la tasa de mortalidad no sea mayor. Nosotros aquí en Costa Rica, por lo menos los casos que tenemos no son tantos, aunque está creciendo, son más de 300 que tenemos en este momento. O sea, de países donde hay muchos casos. Pero bueno, es lo que hay. Estaba leyendo una palabra y me sacudió lo que leí aquí. Alguna vez hablé de esto, pero hoy tiene un ingrediente especial. El libro de San Mateo, capítulo 8, verso 1 al 4, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Oiga, qué fuerte es esto. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Leer el pasaje de la Biblia ahí es como muy sencillo, pero habría que ubicarse históricamente para entender esa palabra. Cuando tú te ubicas históricamente, te das cuenta que lo que está pasando ese día es muy fuerte. Número uno, cuando una persona tenía alguna psoriasis en la piel, o alguna picazón, o alguna alergia, o alguna hinchazón en la piel, el sacerdote del templo tenía un trabajo como si fuera un médico. Entonces la persona iba donde el sacerdote lo examinaba. Pero la peor palabra que podía salir del sacerdote era que él dijera: tienes lepra. O sea, lo tuyo no es una psoriasis. Lo tuyo no es una, qué sé yo, una comezón. No. Lo tuyo es lepra. Habían por lo menos 10 connotaciones que afectaban la vida de la persona que era declarada leprosa. La primera era que era expulsado de su hogar. La segunda era que jamás volvería a abrazar a sus hijos. Jamás besaría a su esposa. Perdía automáticamente todo lo que tenía. Número 5, nunca volvería a entrar a un templo, porque todo varón mayor de 30 años podía participar de una lectura en el templo. Número 6, esa persona automáticamente era mandado a un lugar llamado leprosario, un hueco, una catacumba. Número 7, esa persona le entregaban una campana para que él gritara: inmundo, inmundo soy. Salía 2-3 veces por semana. Número 8, esa persona vivía de un mendrugo de pan, de una botella de vino, un pedazo de queso que alguien dejara junto al camino, o algunas espigas de trigo. Número 9, esa persona, si alguien lo encontraba en la calle, lo podía matar, apedreado, y después lo quemarían. Y número 10, esa persona jamás podía aparecer en público. O sea, cuando Jesús viene del monte, que seguramente es el monte de la bienaventuranza del capítulo 5 de San Mateo, dice que él viene mucha gente que lo rodea. Pero en medio de esa multitud aparece un leproso. Eso es inusual.
Seguramente alguien le gritó a ese leproso. Seguramente alguien le gritó a la multitud de leprosos en el leprosario. Seguramente alguien les dijo: hay un hombre llamado Jesús que el día de mañana o el día de hoy pasará por este lugar y él tiene el poder de sanar. Pero parece que cuando a uno le duele algo un día, como que es tolerable. Pero cuando el dolor se acrecenta por días, por semanas, por meses. Máxime la lepra, que era una enfermedad infecciosa que se comía los cartílagos. Hay relatos en la literatura de Josefo que dice que los leprosos perdían la nariz, perdían las orejas, perdían los pómulos, perdían el mentón, perdían la encía, perdían los dedos. Porque era una enfermedad que se comía los cartílagos. O sea, estamos hablando de alguien que apareció en público, pero no podía aparecer en público. Porque la ley de Moisés decía que un leproso no podía acercarse a ti a menos de 3 metros. Porque en el momento que te acercaras a él, tú morirías. Porque también quedarías leproso y también te iban a apedrear hasta que te mataran. O sea que para que este hombre apareciera en público, él tuvo que tragarse la vergüenza. Él tuvo que tragarse la miseria y levantarse del polvo. Lo extraño es que en medio de la gente que viene apretando a Jesús, ninguno dijo lo que dijo el leproso. La Escritura dice que el leproso, cuando se postró, a mí me dijeron toda la vida que postrarse ahí era la palabra proskineo, que es postrarse para adorar. Pero después de haberme sentado con rabinos y exágetas y gente que tiene conocimiento real de las Escrituras, o por lo menos de la Torá, dicen que este hombre se postró fue por vergüenza, porque su rostro estaba lleno de huecos, estaba desfigurado. Pero él dice algo que hace que Jesús se detenga. Y dice que él dice: Señor. Y esta Biblia dice que nadie le puede llamar a Jesús Señor si el Padre no se lo revela. Quiere decir que mientras mucha gente en el parque, en el ágora, en el mercado, aún en el templo hablaban: ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Te acuerdas del hombre que tenía esto? ¿Te acuerdas de fulano que tenía el don, que tenía el llamado, que tenía el ministerio? Mientras muchos hablaban de él, el Dios de estas Escrituras se le reveló a ese hombre y le hizo entender que ese que pasaría ese día no era el hijo de María ni el hijo del carpintero. Ese que pasaría ese día era Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes. Eso me impresionó. Porque mientras muchos se sentían felices, porque aparentemente no habían pecado, y lo único que le habían entregado a ese hombre era una campana para que gritara: inmundo, inmundo, inmundo soy, hasta que se muriera. El Dios de las Escrituras se le reveló a ese hombre y le hizo entender que ese que pasaría ese día allí no era solamente un profeta, era el Señor de señores y el Rey de reyes. Cuando él dijo la palabra Señor, la Escritura dice que Jesús se detuvo y él le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Parece que él asistió a la misma escuela nuestra, porque a mí me enseñaron cuando era niño que Dios hizo los cielos y la tierra. A mí me dijeron que para Dios no hay nada imposible. A mí me dijeron que Dios tiene todo el poder. Sin embargo, cuando uno escucha a los hijos de Dios orando, uno escucha que los hijos de Dios dicen: yo necesito esto, pero no sé si me lo quieres dar, porque parece que sabemos mucho del poder de Dios, pero casi no sabemos nada de la voluntad de Dios. Quiero que me escuchen esta hora. Para nadie es un secreto que hay muerte por todo lado. Que las recomendaciones sanitarias es que nos quedemos en casa para que la pandemia no se siga extendiendo y esto se convierta en algo catastrófico, más de lo que es. Pero quiero hablarle a usted que me está mirando en cualquier rincón de Latinoamérica.
Estoy hablando a usted que tiene ministerio. Estoy hablando a usted que Dios le ungió con poder.